Bueno, me voy a presentar en primer lugar. Quiero dar las gracias a Conchi, que es la persona que me ha invitado. Trabajamos juntos, tengo la suerte de trabajar con ella. Y bueno, mi nombre es Juan Ramón Palomino, soy el director de atención multicanal y experiencia de usuario en Madrid Digital. Y realmente un descubridor de la inteligencia artificial desde hace muy poco tiempo, pero la verdad es que viendo lo que he visto es muy importante que cuanto antes tomemos conciencia de lo que podemos hacer con la inteligencia artificial, antes avanzaremos todos de manera colaborativa. En mi caso soy Conchi García, trabajamos juntos en Madrid Digital, que es la agencia para la administración digital de la Comunidad de Madrid. Y bueno, también tengo el gusto de trabajar con él y además colaborar con la Carlos III en temas de inteligencia artificial y machine learning, de docente, ¿verdad? Y bueno, pues estoy muy contenta que Juanra esté hoy con nosotros porque es uno de los primeros conversos que bueno, pues he tenido la suerte de convertir a esto del ChatGPT después de mostrarle que tenía sitio en nuestra dirección, en su dirección. Y bueno, lo hemos empezado a utilizar a nivel individual y creemos que incluso lo podemos utilizar a nivel organizativo, en pues, lo que es la atención al usuario, que es a lo que nos dedicamos nosotros. En mi caso, pues os agradezco muchísimo que estéis aquí compartiendo este tema a todos vosotros, pero sobre todo aún más a los repetidores de esta mañana, ¿verdad? Que os agradezco muchísimo que después de la charla de esta mañana queráis repetir, ¿verdad? Y hoy lo que queríamos dedicarnos es a ver cómo podíamos utilizar este ChatGPT en nuestras administraciones públicas dentro de nuestra actividad profesional. Y os diré que mi objetivo es tratar de ver en qué tienen que ver un monje budista con el ChatGPT y la administración pública. Bueno, este es el objetivo lúdico, ¿vale? El objetivo menos lúdico, y os voy a pedir dos cositas, una ahora y otra al final de la charla, ¿vale? La primera cosita, ahora al principio, es que por favor, según vayáis escuchando lo que tenemos que contaros y los casos que os expongamos, ¿verdad? Vayáis apuntando o en vuestra cabeza o en vuestros cuadernos o en vuestros dispositivos si algo de lo que contamos creéis que es aplicable o si algo de lo que contamos creéis que tiene una pega como para poder aplicarlo. ¿Para qué? Pues nos va a servir al final, si queréis ilustrarnos con diferentes casos de uso de para qué aplicaríais esto o handicaps que veis en la aplicación de este elemento en vuestro trabajo cotidiano. Creo que va a ser productivo para vosotros y también para nosotros, porque cuando vamos conociendo las diferentes aplicaciones que se les ocurren a las diferentes personas, esto es un no parar y al final acabas encontrando pues mayor aplicación, ¿verdad? Hoy vamos a ver solamente la aplicación del ChatGPT chateando con el ChatGPT, ¿vale? Posiblemente hagamos alguna sesión más, webinars con el ICIP, ¿verdad? Con el Instituto de Transferencia del Conocimiento, centrándonos ya en casos específicos que queráis que trabajemos con vosotros o incluso el poder montar un ChatGPT propio en una infraestructura nube propia donde podamos compartir cualquier dato de la organización sin temor a fugas, ¿no? Que es uno de los principales hándicaps cuando queremos trabajar con el ChatGPT a nivel profesional, con información privada o confidencial, ¿no? Entonces, hoy no va de eso, lo haremos de otra manera. Hoy va, como os decía, a tratar de descubrir el ChatGPT en nuestro uso diario profesional, que por supuesto también puede ser personal. Y ya os digo, os pido por favor que anotéis las ideas que consideréis que son de aplicación o las limitaciones que veis al uso para compartirla en una ronda rápida al final. Y antes de empezar, ¿cuántos de vosotros conocéis ChatGPT? Por favor, levantad la mano. Abrumador. ¿Cuántos lo usáis? ¿Cuántos estáis satisfechos de su uso? ¿Vale? O sea, que lo que estoy viendo es que muchísima gente conoce el ChatGPT, que bastante gente lo usa y que me ha dado la sensación de que los que lo usáis habéis comprado. ¿Vale? O sea, que en ese sentido, bueno, ¿quién de los que lo estáis usando, por favor, considera que la curva de aprendizaje ha sido grande?
¿Quién considera que ha sido pequeña? No, al contrario, que te ha costado mucho. O sea, pues la pregunta más en castellano. ¿A quién le ha costado poco? La gran mayoría es de los que lo usáis. Sí, sí, sí. Solamente he aprendido muy rápido, pero creo que intuyo que he aprendido muy nada. Pues posiblemente muchos de nosotros tengamos esa sensación de que hemos aprendido rápido, que nos queda mucho por aprender, por lo menos yo sí la tengo, ¿vale? Esa sensación. Y bueno, esta mañana cuando estábamos preparando la charla le contaba a Juanra un tema que os traemos en un caso de uso de las imágenes, de generar imágenes, que yo aprendí algo que no sabía, que seguro que lo sabíais todos vosotros, pero yo no sabía, y lo aprendí ayer por la noche, ¿vale? O sea que es verdad que compartiendo experiencias y formándote de una manera más sistemática posiblemente sea profundizar más, pero lo bueno de esto es que con muy poca inversión de esfuerzo empieza a ser productivo desde el primer día y cuanto más lo usas, más te imaginas para qué lo puedes usar. Entonces, hay pocas cosas digitales que sean tan baratas en cuanto al esfuerzo al que tienes que poner con una productividad tan grande. Puede ser más complicado cuando queremos usar esto no como individuos, sino como grupos, ¿vale? Que es en lo que ahora estamos intentando trabajar. Pero bueno, es un poco lo que tal. Entonces, sin más dilación, empezamos, que aunque a una parte importante de la exposición va a ser compartir con vosotros diferentes casos de uso, simplemente para que a lo mejor se os ocurre dónde usarlo en vuestro día a día, pues de ver cómo se usa, cómo lo usa otra persona, ¿verdad? No pretende ser la Biblia, ni mucho menos, sino compartir con vosotros cómo lo estamos utilizando nosotros, por si os sirve, ¿vale? En este sentido, lo que os decía, el monje budista, que se pronuncia algo como Ich Han. No sé muy bien, porque Google no pronuncia vietnamita, ¿verdad? Pero bueno, creo que es algo así. Entonces, este señor dice muchas frases en torno a muchas cosas, pero en particular una con respecto a la comunicación, ¿no? Cuando se abre la puerta de la comunicación, todo es posible. Entonces, quiero haceros hincapié en el tema de la comunicación, que esto está muy relacionado con el ChatGPT, porque si algo hace bien ChatGPT es comunicarse. Y no solo comunicarse, sino ayudarnos a comunicarnos. Y nuestro trabajo, ya sea de empleados públicos o con otras profesiones, incluso en el trabajo individual, para estas actividades la comunicación es súper importante, porque gracias a la comunicación conseguimos ganarnos las confianzas de los demás, conseguimos colaborar y conseguimos el compromiso de todos. Entonces, eso me suena a vocación de servicio público o algo así, ¿no? Entonces, si de alguna manera esto nos ayuda a comunicarnos mejor, no va a hacer nada que no sepamos hacer nosotros, simplemente lo va a hacer de forma más rápida. Vais a ver que los casos de uso que vamos a traeros no está haciendo nada nuevo y si tuviéramos todo el tiempo y el conocimiento del mundo lo haríamos incluso mejor, porque somos más listos, ¿vale? Pero claro, si esto nos permite ganar tiempo que podemos utilizar no para producir más, que también, sino para pensar más y para pensar mejor, y para visualizar dónde queremos ir, pues para mí, vamos, o sea, tiene una ganancia importante. Básicamente vamos a hablar de 4 puntos. El primero, ¿qué se le da bien? Pues para que le conozcáis un poquito mejor, los que no lo conocéis, ¿verdad? ¿Cómo empezar? Esto que comentábamos, de que es que dando 3 botones y empezando a hacerle preguntas, pues vamos, es que has invertido muy poco en empezar a que te sea útil. Después, en el punto 3, que será más largo, será compartir con vosotros diferentes casos de uso, de cómo lo estamos utilizando nosotros, ¿vale? Y la última, os pediremos que reflexionéis de si os sirve o no os sirve. Los que lo estáis utilizando entiendo que sí os sirve, y los que no lo habéis utilizado, pues se trata de ver si creéis que se puede aplicar y si se puede aplicar, en qué cosas podéis aplicarlo. Ahí es donde nos gustaría que nos comentarais si os han surgido alguna idea de los casos de uso que compartamos o de lo que hacéis habitualmente, pues que de alguna manera lo compartáis con todos nosotros porque aprendemos juntos, ¿no? Que parece que avanzamos más. ¿Qué se le da bien al ChatGPT? Simplemente que sepáis que las siglas de GPT significa Generative Pre-trained Transformer, ¿vale? Y en lo que es bueno, realmente bueno, es en procesar lenguaje natural, ¿vale? Es capaz de entendernos, es capaz de las frases que decimos,
identificar qué palabras son las que tienen calor, las que tienen energía. Y luego es que tiene una base de conocimiento que es todo Internet. Bueno, todo Internet hasta diciembre del 21, ¿vale? Y entonces, con esas frases que nosotros le decimos que están llenas de energía, trata de, aplicando probabilidad, darte respuestas. Luego vais a ver que en el propio chateo que hacéis con él, vosotros también estáis entrenando. Porque aparte de hacer preguntas, tenéis la posibilidad de corregir las respuestas que da e incluso decir que si os gusta o no os gusta. Y no lo estáis entrenando en general, que también lo estáis entrenando para que sea vuestro propio asistente. Por ejemplo, y os pongo un ejemplo, mi hija de 18 y yo lo estamos utilizando para aprender a programar, ¿no? Y entonces pues yo le digo, por favor, ¿me puedes generar un código que no sé qué? Gracias y tal y pascual, ¿no? O sea, que hablo con él como si fuera una persona. Y mientras que mi hija habla con él como si fuera un robot, que es lo que es, ¿no? Entonces, en la interacción que hace conmigo el chat, ¿verdad?, pues habla como si fuera una persona y la que hace con ella es un poco diferente, ¿vale? Por ejemplo, Juanra, que se dedica a labores más de gestión y yo me dedico a labores más técnicas, pues haciendo las mismas preguntas en sesiones independientes, en la suya y yo la mía, no contesta exactamente igual, porque ya va conociendo qué son las cosas que para nosotros pesa más. Con esto lo que os quiero decir es que aparte de hacer súper bien el procesamiento del lenguaje natural para entendernos y para respondernos y contar con toda la base de Internet hasta diciembre del 2021, aunque ya os diremos algún truquillo para meterle algún contenido extra, que también los hay, ¿verdad? Pues la cuestión es que podemos hacer de esto un asistente personalizado para nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestra forma de hacer las cosas. No va a contestar lo mismo a una persona que a otra persona, de alguna manera. Y bueno, eso también lleva a que posiblemente ChatGPT nos conozca mejor que nuestra madre, ¿vale? Entonces, con sus beneficios, sus riesgos, sus curiosidades. Vale. Como os decía, ChatGPT, desde mi punto de vista, es un complemento, no un sustituto. O sea, si tú tienes una calculadora y sabes poner bien los números, pues echará bien las cuentas. Si te pones con una calculadora a meter números a tontas y a locas, pues te saldrá una cuenta que no te vale para nada. No es lo mismo, pero casi. Si no le sabes preguntar, no te vas a responder, por mucho que tenga la inteligencia artificial detrás. Y luego, pues lo que os decía, que puedes convertirlo en tu asistente, porque esto no es un buscador, ¿vale? O sea, tú entráis en el buscador y buscáis una frase larga, corta o lo que sea. Pero esto es más que un buscador, porque con toda esa información del Internet compone respuestas complejas a preguntas complejas o simples que tú le has dado. Entonces eso, tienes... ¿Perdón? Sí, no, eso que está diciendo Conchi es importante porque yo cuando empecé a utilizarlo le trataba como un buscador. Entonces, si le hablas como un buscador, al menos yo recuerdo que para mí los resultados fueron un poco decepcionantes. Pero para entendernos también y hacer una comparativa con lo que es el buscador, el ChatGPT sería como si tú te vas al buscador, obtienes los resultados, los que son más relevantes, que tienes que elegirlos, y luego tú compones un discurso, una carta, el contenido que quieres de alguna manera producir. El ChatGPT te lo hace de una manera, lo vais a ver. Te lo hace de una manera, siempre que le hayas preguntado de una manera. Eso es. ¿Vale? O sea, quiero decir, si tú le dices, resúmeme este documento, te va a resumir el documento. Si dices, resúmeme todos los documentos relevantes que traten sobre tal cosa y entonces me elaboras un informe que no sé qué, pero después del informe dime los objetivos y después de los objetivos me haces el plan de la hoja de ruta para conseguir... Hombre, no tan deprisa, ¿vale? Porque habrá que hacerlo poco a poco. Pero si tú vas preguntando, como quien... tira de una madeja de hilo, ¿vale? Vas haciéndole preguntas al final, puedes conseguir que te dé eso en varios pasos, más que nada porque vais a ver que hay uno de los ChatGPT, el de Bing, te admite solo que le metas el prompt, que se llama la preguntita o la petición, me parece que tienen 4.000 caracteres de máximo, o sea que hay que decirle cosas, pero bueno, está a un punto, ¿no? O sea que en ese sentido, lo que pasa es que puedes decírselas de forma encadenada, ¿vale? Venga, pues ¿cómo empezar con el ChatGPT? Aquí os planteo dos opciones en equipo sobremesa. A mí personalmente me gusta trabajar en equipo sobremesa, pero me consta que hay personas que les son resultones las apps que tienen estos dos elementos, ¿vale? Os traemos el ChatGPT, el de OpenAI y el de Bing. Sabéis que hay diferentes otros sistemas, también de LLM,
como el de Google, el BART, que está a puntito de salir, y algunos otros de software libre, ¿no? De alguna manera. Pero el que hemos trabajado más a nivel personal es este. Entonces, nosotros podemos entrar en lo que es el ChatGPT original, ¿verdad? El de OpenAI, o en el de ChatGPT de Bing. ¿Qué diferencias hay? Yo utilizo los dos y vais a ver que en los casos de uso hay alguno que en mi opinión funciona mejor uno y en los casos de uso hay algunos en los que funciona mejor otro. Entonces utilizo los dos. En el ChatGPT OpenAI hay una versión gratuita y de pago. De momento utilizo la gratuita. Estoy empezando a valorar seriamente en irme a la de pago, que son 20 euros al mes, porque la de pago me permite descargarme una serie de componentes adicionales para poder tener el ChatGPT en las Google Sheets, en las hojas de cálculo y en otros programas y tenerlos directamente en línea para que me ayude pues, a hacer cuentas, porque cuando hablamos de que el lenguaje se le da bien, no solo es el lenguaje verbal, también hablamos del lenguaje matemático. O sea, vosotros podéis pedir que os programe en cualquier lenguaje o que os depure en programa, ¿vale? O sea, que estamos hablando del lenguaje con mayúsculas, ¿vale? En cualquier caso, el ChatGPT de OpenAI, el gratuito es la versión 3.5 y el de pago la 4, son 20 euros al mes la de pago. Este requiere que os loguéis mediante una dirección de correo electrónico, ¿vale? No atiende por voz, no genera imágenes, ¿vale? Y bueno, pues tiene una versión app de alguna manera, ¿vale? El ChatGPT en Bing es versión 4, no es necesario darse de alta con un correo, aunque sí es conveniente en que para utilizarlo os loguéis en lo que es el navegador para que os vaya guardando la sesión y para que guarde traza y de verdad podáis personalizar el asistente. Es gratuita, atiende por voz, genera imágenes y también tiene una app. Los que utilizáis el ChatGPT, ¿cuál pensáis que va mejor o qué es mejor, la 3.5 o la 4? ¿La 4? No. Quiero decir, yo lo que voy a dar es una opinión, ¿vale? O sea, que más opiniones a este respecto. Lo que yo he experimentado, la 3.5 es más creativa, ¿vale? O sea, si de verdad yo quiero montar un documento o un informe o algo imaginativo que empiece a bombardearme con lluvia de ideas, algunas de ellas locas y descartables, la versión 3.5 es mucho más creativa, ponedle comillas, porque crear no crea nada, pero es verdad que combina las cosas con menos coherencia. Y entonces eso, cuando un humano lo que quiere enfrentarse a esa lluvia de ideas, le viene bien a veces que le suelten ideas sin demasiada coherencia, ¿vale? Entonces, cuando hace ese tipo de cosas, decimos que el ChatGPT alucina, ¿vale? Entonces, lo que han hecho con la versión 4 es bajarle la disciplina de la creatividad, entre comillas, y entonces es como más coherente y más formal. De hecho, además, la de Bing, cuando va generando los diferentes textos, te va poniendo referencias en el texto de Internet en el que se basa. Entonces, si lo que queréis hacer es un informe formal con elementos aquilatados, en mi opinión merece la pena la de Bing porque vais a saber que eso es como cierto, ¿no? de alguna manera. Entonces, en ese sentido, la de 3.5 yo la veo un punto más creativa, la 4 la veo un poco más estabilizada y demás. Luego hay cosas como son la voz o las imágenes que la tiene la versión 4 y no la tiene la versión 3.5. No he probado la versión 4 de este lado, como os digo, no estoy pagando todavía, pero no lo descarto, ¿vale? Entonces, para empezar aquí, yo os diría, para no volvernos locos, empezad a utilizar una de ellas. La que creáis que en base a las bases de datos, a los casos de uso os va a ir mejor, ¿vale? Pero si os gusta probar con las dos, pues daos de alta con las dos, ¿vale? Entonces, una vez que os dais de alta, os vais a encontrar que en esta parte de aquí lo que vais teniendo es las grabaciones de las sesiones que habéis tenido, los chats que habéis tenido con él, por si queréis en un momento dado recuperar alguno. En este otro, pues es aquí donde lo va guardando, pero funcionan de una manera bastante similar. En el caso del de OpenAI podéis ir a la gratuita o a la de pago si es que tenéis licencia de pago. En esta entráis directamente aquí. Aquí es donde podéis elegir si queréis un estilo más creativo, más equilibrado o más preciso. Este entra por defecto,
¿vale? Podéis cambiarlo hablando con él directamente. Y no tiene más que empezar a preguntar. Y entonces, para empezar a preguntar, pues hay como estas 3 fases, ¿vale? Que, bueno, pues está el PRON, la respuesta y el entrenamiento. ¿Habéis oído hablar de los ingenieros de PRON? Que parece que es un trabajo nuevo que ha surgido, ¿no? Pues yo creo que cualquiera podemos ser ingenieros de PRON y vamos aprendiendo a hacer cada vez mejor nuestros PRON, porque cuanto más adecuada sea tu pregunta a lo que quieres obtener, más ajustada va a ser la respuesta. Pero ninguna pregunta va a ser mala, siempre te va a contestar. O sea, que eso es una parte súper buena, ¿no? O sea, porque dices, bueno, aunque vaya un poco desnortado, si pregunta, la misma respuesta me va a enfocar, ¿no? Entonces, en la pregunta es bastante útil utilizar palabras con precisión. ¿Qué es lo que quiera? ¿Qué es lo que quieres? Que te describa, que te redacte, que te resuma, que te dibuje. O sea, palabras que tienen sentido en sí mismas. ¿Qué quieres? ¿Un informe, un enunciado, un esquema, un plan, una imagen? Entonces, con esas 2 palabras ya estás diciendo lo que quieres que te haga y en el formato que quieres que te lo haga. Y ahora ya metes todo lo que quieras meter en la pregunta, ¿vale? El ChatGPT te va a dar una respuesta y si es creativo, pues bueno, nos va a surgir la creatividad en torno a lo que nos diga el ChatGPT. Pero si es información que queremos contrastar y que queremos utilizar en un elemento fidedigno, pues primero tenemos que pensar que si la respuesta nos parece raruna es que puede estar alucinando y si nosotros queremos contrastar este resultado tendremos que buscarnos las vueltas para contrastar ese resultado que nos suena raruno, ¿verdad? Ver si de verdad eso se sostiene, porque claro, no todo lo que diga va a ser cierto porque no se ha programado así, ¿vale? Una vez que tenemos la respuesta, nosotros podemos coger esa respuesta, irnos del ChatGPT y trabajarla. Yo os aconsejo que eso sea lo que menos hagáis. Y lo siguiente que podemos hacer es entrenarlo sobre esa respuesta que nos ha dado, decir si nos gusta, si no nos gusta, por qué no nos gusta, escribir comentarios e incluso pedir que vuelva a regenerar, ¿vale? O sea, imaginaos que pedís razones para justificar ante el ciudadano el pago de un impuesto. No sé, se me ha ocurrido aquí, no está muy bien el caso, ¿vale? Y entonces os da 10 razones y dices, no, yo lo que quiero es que me des 2 y que me las desarrolles. Pues si la respuesta te ha contestado 3, o sea, te ha contestado 10, lo que le dices es, cualificas y le dices, no, mira, que no quiero 10 razones, que quiero 2 y quiero que me las desarrolles hasta abajo del todo. Y entonces empiezas a contextualizar el PRON. ¿Qué cosas son interesantes para que la respuesta que te dé el GPT sea una respuesta más cualificada? Bueno, pues una de las cosas que es interesante es decirle que actúe como un rol. ¿Vale? Vais a ver un caso donde decimos, eres un profesor experto en transformación digital y administración pública. Cuéntale a un niño de 10 años qué es la inteligencia artificial. Y cuenta una cosa, ¿vale? Y luego le dices, no, mira, es que ahora eres un niño de 10 años y cuéntame lo que es la inteligencia artificial. O le dices, no, es que ahora eres un rol de profesor y cuéntale a un señor de más de 80 años o señora qué es la inteligencia artificial. Y después puedes seguir haciéndole preguntas del estilo, después de lo que le has contado, ¿qué entendería el señor de 80 años? Lo que quiero decir es que puedes ver un mismo concepto desde diferentes paradigmas, simplemente pidiéndole al GPT que actúe en un área de conocimiento o en un rol específico y tú percibir lo que nosotros hacemos en una mesa cuando decimos esto, cuando lo vea el director va a pensar no sé qué, cuando lo vea el ciudadano va a pensar no sé qué, cuando lo vea mi colega va a pensar no sé qué y cuando lo vea no sé quién, te lo estás imaginando. Pero él en ese sentido funciona mejor que nosotros porque tiene una base de conocimiento mayor. Es por eso, ¿no? Y en ese contexto podemos meter el rol o el área de especialización, el propósito o la audiencia, es decir, si es contar la inteligencia artificial, no es lo mismo contarla en un grupo de investigación que contarla en una escuela de secundaria, ¿no? Esto es una clase para gente secundaria, pues te lo va a contar de otra manera, ¿no? Incluso definiciones o una introducción previa, ¿vale? O sea, si imaginaos que nosotros queremos montar un pliego de contratación, que no os aconsejo que lo hagáis, que en mi organización me han dicho que eso no lo meta por ahí, ¿vale? O sea, no lo hagáis.
El caso es que ahí metéis una serie de definiciones que son propias de lo que vais a contratar y entonces pides que te describa el objeto, que te describa el plan, que te describa no sé qué, no sé cuánto. Las definiciones es que no están en Internet, es que las definiciones son propias de vuestra organización. Si no le metes la definición, te va a hacer un churro, con perdón, ¿vale? Pero si es una información que no es confidencial, porque insisto, si es confidencial no la metáis, pero si no es confidencial yo creo que se puede dar. Si vosotros metéis esas personalizaciones de cosas que significan algo dentro de vuestra propia organización o de vuestra casa, la respuesta que os va a dar va a ser muchísimo más precisa. Y bueno, aquí yo empleaba una cosa que yo le llamo script, por llamarle algo, ¿vale? Que era que yo las preguntas que le iba haciendo las iba escribiendo en un Word, ¿vale? Y las contestaciones que me iba dando también las iba escribiendo. Entonces, como hay veces que se aparta, como le hago bastantes cosas en una sesión, hay veces que se aparta de mi camino crítico, como que se desvía, y al final en ese script lo que iba dejando de alguna manera eran las conclusiones de lo que él me había dicho, ChatGPT, que me habían alineado con lo que quería hacer o incluso con algún comentario mío. De forma que cuando se acaba la sesión, porque vosotros veréis que en esa sesión que trabajas con el ChatGPT, el de Bing, pues tiene 30 interacciones y cuando acabas las 30 interacciones tienes que volver a empezar, ¿vale? De alguna manera, pues yo me iba a mi script, lo tenía ahí todo resumidito y podía empezar en la iteración primera como si fuera la iteración 31ª. ¿Vale? Y seguir continuando. Pero bueno, esto es una rareza mía, ¿vale? Que yo lo utilizo así y que os lo expongo por si le vale a alguien. Luego, cuando ya descubrí que el ChatGPT tiene los logs de las grabaciones y tal, pues ya me sirvió un poco menos. Pero bueno, en este tipo de cosas, incluso cuando lo utilizo para conformar un contenido de un curso, acabo editando en este script el contenido del curso tal cual. Y puedo hacer cositas, una vez que tengo este contenido de script, devolvérselo a pasar al ChatGPT y decir, venga, ahora me vas a hacer el test autodiagnóstico. Y entonces, de esta sección, hazme 4 preguntas multiopción con una pregunta correcta, y de este me haces 3, y de este me haces 5 y tal, y te sale el test. Pero es que además, con ese script que yo he pasado de conocimientos que quiero impartir en mi clase a mis alumnos y el autotest, hay algunas preguntas que son test de opción, ¿vale? Que se corrigen solas, pero hay otras que son abiertas, ¿vale? Entonces le digo, con este contenido y esta pregunta y esta respuesta, evalúame. O sea, no solo lo utilizan los alumnos, sino que los profes también. Bueno, en este sentido, te agradezco el comentario porque igual que en este sentido la Carlos III el año pasado era un poquito reticente, estoy hablando del departamento de informática, que es donde yo trabajo, no sé en otros, al uso del ChatGPT por los alumnos, ¿verdad? Y entonces pues estábamos tratando de impulsar el tema de la detección de plagio y demás. Y yo no sé si porque la detección de plagio no era fácil de hacer o porque de verdad descubrieron que en este mundo donde no hay barreras, no se pueden poner barreras artificiales. Yo quiero pensar que es la segunda, ¿vale? Pues lo que también se nos ha impartido desde la universidad, lo cual agradezco, son un manual de buenas prácticas con el ChatGPT y una serie de cursos, mucho mejor que el que traemos, pero porque está muy profundizado y está muy trabajado, para darnos ideas a los docentes de cómo utilizar el ChatGPT en la docencia, que no solo es en esto que os estoy contando, es en muchas otras cosas, ¿verdad?, para desarrollarles a los chavales contenido y demás. Y bueno, pues en este sentido, comentar que el tener este resumen, que no es exactamente el log que te guarda la herramienta, puedes llegar a tener el contenido desarrollado final de esta forma, sin tener que volverlo a rehacer, ¿no? Vale, aquí simplemente advertiros que esto es una inteligencia artificial, que tenemos que salvaguardar muy bien nuestros datos, tanto nuestros datos privados como nuestros datos confidenciales de las organizaciones, ¿verdad?, que nos preguntan. Juanra me contaba, no se cuenta el caso cuando te empezó a preguntar a ti, el ChatGPT. Sí, bueno, yo estaba, me puse a debatir con la inteligencia artificial. Quería hablar, quería ver si conocía un modelo de soporte del que yo había dado una conferencia hacía 5 años, una cosa así, y me sorprendió que lo conocía. Lo que pasa es que no tenía los mismos niveles que yo proponía. Entonces le dije, ¿y no hay un nivel? O sea, me hablaba de nivel 0 de soporte, de autoservicio, nivel 1, atención de los agentes, 2, 3, y le preguntaba, ¿y no hay más niveles?
Dice, no, no tengo más niveles. Digo, no, sí, sí los hay. Está el nivel -1, que es la monitorización de servicios que te permite anticiparte a los problemas. Dice, sí, sí, es verdad, he mirado y he encontrado referencias, pero lo que yo interpreto es que como no está, o sea, solo lo he encontrado de esa manera, pues entiendo que no es un concepto universalmente aceptado. Y entonces le dije, bueno, ¿y no podrías añadir algún nivel adicional? Y me dijo que no. De todas maneras, me preguntó, dice, bueno, ¿y cómo habéis implementado ese nivel -1? ¿Qué herramientas habéis, desde cuándo lo utilizáis? ¿Cómo lo habéis implementado, no? Pues le dije, lo hacemos desde el año 2009, hacemos de esta manera, tal. Dice, oye, qué interesante. Lo que pasa es que esto no vale para todas las organizaciones porque debe ser costoso. Bueno, así entramos en un diálogo como si fuéramos dos personas y con un conocimiento que yo me quedé alucinado. ¿Vale? En este sentido, cuando me lo compartía el compañero, yo que a veces soy un poco paranoica, digo, pues debe ser esto que cuando descubre que hay un conocimiento auténtico, primigenio, ¿verdad?, pues intenta de alguna manera extraer ese conocimiento. Digo, te estaba preguntando para enriquecer su base de conocimiento de alguna manera. Que esto me lo he inventado. Algunas otras cosas que os he contado están fundadas, pero esto, yo digo, esto es que te está preguntando a ti, ¿vale? O sea, que él se está enriqueciendo de esa información. Entonces, esto que os he contado no sé si será verdad o no. El caso de Juanra efectivamente ha sido así como os lo cuento, pero aquí, bueno, pues cuando interactuéis con él, con tranquilidad, pues ved el tipo de datos que estáis pasando y sabéis qué cosas tiene sentido pasar y qué cosas no tiene sentido pasar, ¿vale? Y antes de ir a los casos, simplemente comentaros algunas cosas para las que los podéis utilizar, ¿vale? Te la pongo para atrás, si quieres. Estabas... Hombre... Bueno, habréis visto que todas estas imagencitas o imágenes están generadas por ChatGPT. Casi todas las de la sección están generadas por ChatGPT. El título de esta ponencia está generado por ChatGPT. ¿Con nuestra ayuda? Claro que sí, hemos tenido que preguntar. Claro. Aquí lo que queríamos refrendar es, le pasamos una descripción de montar una imagen que trate de identificar al ChatGPT y que ilustre que tenemos el poder en un dedo. Pusimos una descripción de este estilo, pero la imagen la genera directamente la inteligencia artificial. Y os preguntaréis, ¿esa imagen es propiedad de alguien? ¿Propiedad intelectual? No es propiedad intelectual de nadie, porque lo ha fabricado una inteligencia artificial. Ahora, si vosotros preguntáis al ChatGPT sobre qué tenéis que hacer para utilizar la imagen, lo único que os dice es que la referenciéis, que es una imagen generada por la inteligencia artificial. Y eso tiene, en mi opinión, dos ventajas. Una ventaja es, bueno, hacer ver a las otras personas qué cosa es una creación primigenia y qué cosa está generada por aquí. Y dos, si hemos dicho que las inteligencias artificiales aprenden de datos y cada vez va a haber más datos generados por la inteligencia artificial en Internet, ¿de qué están aprendiendo las inteligencias artificiales? ¿De nuestros datos o de los datos que se han generado ellos? Y si ya vienen los malos y además generan contenidos fake, que parecen reales, ¿de qué están aprendiendo las inteligencias artificiales? ¿De nuestros datos o de los datos de los malos? Entonces es importante, ya fuera de esta tal, encontrar la forma de poder marcar los contenidos que son primigenios con los contenidos que son generados. Porque sí que tendríamos que ver que las inteligencias artificiales no utilizasen contenidos generados para aprender, porque entonces van a desvirtuar la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a este tema, perdón, antes de pasar a los casos de uso. Pues básicamente por hacer una clasificación, ¿vale?, podemos utilizar ChatGPT para hacer tareas simples, tareas complejas y para estimular nuestra creatividad. Por ejemplo, he puesto puntos suspensivos porque estos son ejemplos donde lo utilizamos nosotros. Vosotros seguro que podréis decirme un montón de otras tareas donde lo utilicéis. ¿Para qué utilizamos? Pues para resumir, para explicar, para simplificar. Simplemente como docente contaros que hay un tema que se me atraganta siempre, que son las redes de Bayes. No las acabo de entender, soy matemática, pero no entiendo las redes de Bayes. Bueno, el año pasado empecé a entenderlas un poquito mejor, porque empecé a pasarles contenidos sobre las redes de Bayes y a decirle al ChatGPT que me explicase sobre esos contenidos, y empezó a ayudarme a digerirlo, ¿vale? Y la verdad es que a mí me ayudó bastante,
Cuando un alumno, ahora a día de hoy, hace un código que no le funciona y me viene con, profe, dime dónde no me funciona. Digo, tiene 22 años, ¿qué te voy a decir con 22 años? Digo, anda, díselo a ChatGPT a ver qué te dice. Y ya viene el chaval tan contento, mira que me he equivocado aquí, me he equivocado allá, me he equivocado acullá. Entonces, bueno, el explicar, el resumir este tipo de tareas se le da fenomenal. Corregir ortografía, sintaxis y redacción. Yo tengo muchas virtudes, pero un defecto, no sé poner comas. No sé poner comas, no lo aprendí cuando vinieron a la clase las comas, no venían, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues escribo, creo que no escribo tan mal, pero las comas las pongo de aquella manera, entonces le digo, por favor, ponme las comas. Y entonces te pone las comas con una pulcritud que no veas. Pero es que hay veces que soy un poco rococó editando, ¿verdad? Y pongo una frase de estas de 48 verbos, justapuestas, no sé qué. Digo, por favor, cógeme esta frase y simplifícala un poquito, ¿vale? Pon unos puntos ahí. Pues te pone una frase que entiende un poco casi cualquiera, ¿verdad? Entonces, a mí eso me ahorra un montón de tiempo, porque para ponerle las comas, os vais a reír, ¿no? Pues porque es una carencia que seguro que solo tengo yo, ¿no? Pero para ponerle las comas o para poner un lenguaje que sea entendible por los demás, ¿verdad? Pues eso a mí me llevaba muchísimo tiempo y para mí es una tarea que tiene valor, ¿vale? Escribir correos de respuesta usando diferentes tonos. O sea, vamos a ver, nosotros podemos cogernos todo el inbox de correos, ¿verdad? Y ponernos uno por uno hasta que contestemos todos. O podemos dejarlos sin contestar. O empezar a contestar algunos sí, otros no. Sobre todo es que muchos de ellos, más o menos sabes lo que le quieres contestar, pero hasta que escribes el texto entero para contestarle, pues hombre, pues a lo mejor te tiras ahí 3 minutos contestando cada uno de los correos. Pues que tú le puedes pasar el correo al ChatGPT y decir que quieres contestarle y él te fabrica una respuesta perfectamente coherente, ¿sí? Una pregunta. ¿Con este resumir y demás? Sí. ¿Puede haber sido una información de ahí del chat? O si yo tengo un documento, ¿se lo puedo incorporar y decirle resumen? A ver, si el documento está en Internet hasta diciembre del 21, ¿verdad? Vale, o sea, si es así, entonces puedes pedirlo que resuma. Si tú tienes un documento tuyo, ¿vale? Yo lo que hago es pasarle trozos, ¿vale? Pasarle trozos del documento y imagínate un decreto, ¿vale? Y entonces voy pasándole trozos de 4.000 de cosas coherentes y le digo que le voy a pasar un decreto a trozos y que espere a que le pase todos los trozos y que me lo resuma al final y digo en qué me lo quiere resumir. Y entonces al final me lo resume. Y también existe la posibilidad, veréis en el caso de Usesta, que si el PDF es un documento que hayas podido subir a Internet, entonces sí que puedes pasarle esa URL, ¿vale? Y entonces te lo trabaja. No he probado, y discúlpame porque no lo he probado, qué pasa si subo un PDF al Drive, a mi Drive personal, y le paso ese enlace a mi Drive personal y además le doy permiso. Eso no lo he probado. Sí. También funciona para eso. Y además, lo que tú comentas, muchas gracias, porque lo que pasa también con el chatpdf.com es que todos los PDFs que subas, se van quedando en la base de conocimiento específica de tu sesión. No tienes que subir un documento cada vez, sino que vas subiendo ahí. Muchas gracias porque efectivamente es bastante bueno para estas cosas, ¿vale? Sí. Es útil, es muy útil, sí. Por eso os decía al inicio de la charla que en la sesión de hoy íbamos a utilizar el ChatGPT en modo chat con la solución en la nube donde se pueden filtrar datos. Y que lo que queremos trabajar también es, nosotros vamos a intentar trabajar en una prueba de concepto allí para la atención a usuario, a montar una zona privada cloud de nuestra administración en este caso, ¿vale? Totalmente protegida, donde subamos nuestros contenidos propios y despleguemos ChatGPT, porque sabéis que ChatGPT es un software libre, ¿vale? Y podemos desplegar y poner a funcionar sobre contenido. A día de hoy ya hay empresas que dan esta solución y también veremos a estas empresas para ver qué es más barato, más rápido, más seguro y demás. Pero al final lo que se nos ha ocurrido
y me consta que ya hay administraciones haciéndolo también. Lo que se nos ha ocurrido es tener una zona privada donde subamos nuestros datos y donde capemos de alguna manera esas posibles filtraciones, de forma que la información confidencial pues nos salga de ahí. Dicho esto, ¿sí? Sí, que no, que es un poco... Que básicamente es sustituir la fuente de Internet del ChatGPT por nuestra documentación interna. Utilizar la misma tecnología, pero con un universo de documentos diferentes. Que probablemente para lo que es la actividad de nuestro negocio, esa información es mucho más relevante que la que pueda haber en todo Internet. Está segmentada, ¿vale? Pero bueno, que a día de hoy no es esto lo que traemos, sino otro tipo de experiencias, ¿vale? Bueno, además de estas tareas más simples, tenemos también tareas complejas, ¿no? Del estilo, elabora un informe, donde tú empiezas a preguntarle cosas de elabórame este esquema de informe para esta audiencia, para exponer a este comité de dirección o a esta prensa, lo que sea, te va generando el esquema y vas bajando en siguientes derivadas de decir de esos capítulos cuál te gusta, no te gusta, o incluso capítulo por capítulo empezar a decir desarrolla este contenido, desarrolla este contenido, desarrolla este contenido, ponme este ejemplo, ponme este ejemplo, ponme este ejemplo. Y al final tú le vas guiando, o sea, él no va a contestar nada que tú no le hayas dicho, o sea, porque te ha podido coger ese informe y levantarte 10 capítulos, tú decir, no, es que a mí estos 10 capítulos no, quiero estos otros 5, ¿vale? O sea, que hay que tener un criterio, esto no, el informe no es de ChatGPT, es vuestro informe que habéis conseguido acelerarlo. Y es más, en algunas veces os va a dar un texto que os va a encajar y en otras veces os va a dar un texto que os desencaja y entonces lo reescribís entero de alguna manera, ¿no? Pero la verdad es que facilita bastante ese trabajo. Igual que hablamos de un informe, pues un curso, diseñar un examen, corregir un examen, ¿vale? Y si ya nos vamos a la creatividad, pues podemos entrar en cosas, nosotros hemos ejercitado estas, pero podéis utilizar donde queráis. Dibujar una imagen, diseñar un título, plantear un esquema de algo, presentar una planificación para algo, ¿vale? O sea, cada uno os dedicáis a cosas distintas, ¿vale? Traemos un caso de uso también, con una tarea que podría considerarse entre tarea compleja y creatividad, para que le preguntéis al ChatGPT en concreto a qué os puede ayudar a cada uno de vosotros. Si le metéis el contexto adecuado, os va a responder con las respuestas adecuadas. Porque nosotros nos ocupamos, pues, por ejemplo, a lo que es la atención al usuario, pero si me pongo el gorro de docente, pues yo hago otras cosas, soy docente. El que se dedique por aquí a procedimiento administrativo hará otras cosas, o el médico es un médico, no sé, dependiendo de estos roles, podéis trabajar con el ChatGPT para que os ayude a ayudaros, ¿vale? Y profundizar en esta parte. Bueno, en este sentido, ahora ya empezaríamos con los casos de uso, que los vamos a mostrar ahí desde los propios ChatGPT. Vais a ver que algunas de las actividades las hemos montado sobre el ChatGPT original y otros sobre el ChatGPT de Bing. Y básicamente es porque, en nuestra opinión, hay algunas que hace mejor uno y hay otras que hace mejor otro. Por ejemplo, las imágenes solamente las trabaja el ChatGPT de Bing. Pero la creatividad, como os he dicho, en nuestra opinión, la trabaja mejor el ChatGPT de OpenAI. Y en algún contenido hemos utilizado los dos chats combinados. Cada uno un poco al gusto, ¿no? de con qué se va trabajando la cosa. Entonces, si quieres, este es el de Bing. A ver si puedes cargar el 1. Yo agradecerle al compañero, pero además me he hecho daño en una mano y la verdad es que no tecleo muy bien. En vez de introducir los mensajes del chat, sí. Quería preguntar una cosa. Claro. Sobre acerca de los peligros que tiene esta tecnología, deberíamos estar advertidos. Es decir, las personas tendemos a abortar toda nuestra intimidad en Internet porque pensamos que no hay nadie. Y esto es un paso más allá. Sin duda. Porque es como un psicólogo, porque ya no es buscar como Google, que buscas algo
No, estoy de acuerdo contigo con lo que estás comentando. Esta tecnología tiene riesgos, en mi opinión, algunos conocidos, ¿vale? Y otros que posiblemente no conozcamos, ¿vale? Entre los conocidos, además de la filtración de datos, ¿verdad? O quedarse con datos confidenciales o privados, incluso puedes llegar a tener una dependencia emocional, ¿vale? O sea, lo que sí que se han levantado casos, en este caso de niños, es lo que se ha estudiado más, pues porque como tiene una forma de hablar como parece muy cercana y empática, que no lo es, porque detrás no hay una persona ni un ser, hay simplemente un algoritmo, ¿verdad? Pero sí que es verdad que los niños hay veces que se enganchan. Además, cuando en vez de teclear, resulta que pueden hablar y que además la inteligencia artificial les contesta en una voz, y en una voz agradable y en una voz tal, ¿no? Entonces, puedes tener ahí una dependencia emocional importante. Entonces, yo creo que es importante ser precavido, tener en la cabeza que esto tiene una serie de riesgos conocidos y otros que podemos no conocer y utilizarlo hasta el punto en el que nos sintamos seguros utilizándolo. Ahora bien, si a pesar de esos riesgos me preguntaras, ¿lo vas a dejar de utilizar? ¿O vas a dejar de aconsejárselo a tus alumnos? ¿O vas a dejar de aconsejárselo a tus hijas? ¿O vas a dejar de aconsejarlo a los compañeros? ¿No? Pues que la gente más cercana a mí. Pues yo te diría que yo no voy a aconsejar eso, porque, a ver, de verdad estoy convencida de que no puedo poner puertas al campo de la tecnología. Sí concienciar, sí desarrollar, aparte de normativa, que yo creo que la normativa no nos va a llevar a muchos sitios, pues porque hay países que no tienen esa normativa tan fuerte y que además son punteros en todos estos temas de inteligencia artificial, ¿no? Pero sí que trabajar en la parte de la explicabilidad de la inteligencia artificial y que podamos obtener esa explicabilidad y que siempre en decisiones como de mucho impacto, mucho riesgo, pueda haber una supervisión humana, ¿vale? O sea, yo soy más proclive a empujar, a impulsar eso, que esto otro que estamos diciendo. Pero riesgos, desde luego, y sobre todo cuando estamos utilizando esto a nivel profesional, ¿vale? Pues que no estamos comprometiéndonos solo nosotros mismos, estamos comprometiendo a nuestra organización, ¿no? Entonces hay que ser cautos en cuanto a los datos, insisto, que pasamos. Pero yo creo que incluso sin pasar datos confidenciales y sin pasar datos personales, hay cosas que se pueden hacer. Si lo que me preguntas es si con esos datos, digamos, no de impacto estamos entrenando la inteligencia artificial, pues puede ser. Pues puede ser que estemos entrenando la inteligencia artificial, pero es que llevamos haciendo eso con los perritos, los gatitos, o sea, cuando te dicen el cacha, de reconoce la bici, reconoce no sé qué, reconoce no sé cuánto, y vamos a ver, yo no conozco todavía a nadie, que seguro que los hay, que dice, no, es que yo no voy a utilizar Internet, porque es que llega un momento que sin eso no puedes funcionar en un mundo normal, pero sí que la concienciación, sí que la precaución, sí que tener mucho cuidado con los datos. Y luego a nivel sociedad, pues trabajar, como digo, en la explicabilidad de alguna manera. No sé si he contestado a tu pregunta, ¿sí? Vale, pues entonces estábamos aquí con el, simplemente un chat, un caso donde lo que pedimos es resumir el decreto que regula el teletrabajo en la Comunidad de Madrid. Y bueno, aquí hemos puesto cosas como me dices los objetivos, me dices los capítulos, el número de artículos y de qué van cada uno. Y entonces pues el ChatGPT pues te resume el decreto tal y como yo lo he pedido. Están puestos, o sea, está puesto el chat, o sea, lo podríamos escribir y saldría, pero por rapidez de uso lo tenemos ya abierta la sesión, ¿vale? Pero si nos pusiéramos a teclear, saldría el mismo texto o parecido, porque tampoco yo aseguraría que siempre sale la misma respuesta de manera prácticamente tiempo real. Eso es así. Y perdonad que lo traigamos enlatado, ¿vale? Pero es que si no se nos iba el tiempo. Me llama la atención que utilicéis, porque vosotros sabéis que es una máquina, que no es una persona. Sí. ¿Por qué utilizáis a él hablando por favor? Porque, vamos a ver, en mi caso es que el lenguaje es algo cultural, en el mío, ¿eh? O sea, quiero decir que son como principios que yo tengo incluso sin saber con quién estoy hablando, quiero decirte. Que, hombre,
yo trato de ser, este chat es mío, ¿vale? En particular, este por favor y este gracias y este tal. Entonces, lo tengo interiorizado. Para mí el lenguaje es hablar de esa manera. Sé que estoy hablando contra una máquina. También es verdad que cuando el chat GPT me responde de esa manera. Y me gusta que me responda de esa manera. Me gusta que me responda de esa manera y sobre todo porque a veces yo lo que monto son contenidos para hablar de una forma más formal y a veces uso contenidos para la docencia. Y a veces el lenguaje que tú empleas en la docencia, pues hombre, tiene que ser, en mi opinión, pues cercano, pues inclusivo, pues... Entonces yo trato, claro, lo utilizo de esa manera. Sí. Ahora bien, ¿esto te va a entender sin que le digas por favor? Sí, sin duda te va a entender. Yo, por ejemplo, hace unos días, hace unos meses más bien, que tuve una alucinación y le dije, vamos a ver, pero si me has dicho que esta empresa es de Barcelona y después me has dicho que es de Valencia y yo sé que es de Canarias, ¿vale? Y me dice, perdona. Me dijo como 4 perdonas, ¿no? Que eso, una máquina, dices, a ver, ¿por qué le dicen a esta perdona? Bueno, pues posiblemente, pues porque como llevo hablando con él todo un año, ¿verdad? Pues dirá, bueno, pues a esta muchacha hay que hablar de esta manera, ¿no? De alguna manera. Con mi hija, como te contaba, cuando ella vio cómo me hablaba a mí el ChatGPT, dice, pues a mí no me dice estas cosas. Digo, ah. Bueno, a ver, en este sentido, además, es que para mí es una herramienta. Es que engancha a toda la gente. Sin duda, pero es que, como comentaba el compañero del final, tú puedes decirle al ChatGPT que se ponga en el rol de un coach o que se ponga en el rol de un psicólogo o que se ponga en el rol de un psiquiatra y empezar a contarle tus síntomas y a ver qué opina. ¿Vale? Entonces, bueno, me contaban algunos compañeros de sanidad que cuando surgió esto del ChatGPT, que hicieron una prueba diciendo, vamos a ver, vamos a diagnosticar enfermedades. Entonces, ponte en el papel de un periodista. Y tú eres un periodista y un periodista es esto, chimpún, y entonces hay una persona con todos estos síntomas. ¿Qué es lo que tiene? Un cáncer. Bueno, vale, pues ahora tú eres un arquitecto y entonces una persona tiene taca, no me acuerdo qué enfermedad dijo. Dices, vale, venga, pues ahora ponte como rol de médico y tiene estos síntomas, taca. ¿Qué tiene? Dice, pues no puedo darte diagnóstico sin pruebas previas. Y no es un chiste. Es una de verdad, o sea, yo no lo he visto con mis ojos, me lo han contado, pero lo que te quiero decir es que le metes la idiosincrasia del rol a la forma de contestar. Y entonces un médico, como tiene que hacer, no puede, porque uno le telegrafíe un correo con sus tal, decir que esa persona tiene un cáncer. Pero un periodista, con mi respeto a los periodistas que haya en la sala, pues a lo mejor no le importa ser dramático en sus conclusiones, de alguna manera, o alarmista, por decir algo. Y esto sí es una broma, esto último. Bueno, entonces, como decíamos, el por favor es porque yo escribo así y porque muchos de mis contenidos pues me gusta que me respondan así para no tener que tocarlo de alguna manera. El caso es que lo importante del tema, aparte del por favor y demás, que sí que entras en un tema de estilo más cercano, es que si tú en el chat, en el prompt, le dices qué es lo que quieres saber en el resumen, te va a contar justo lo que le has pedido. Si le quisieras pedir otra cosa, imagínate que dices, me lo resume en 20 líneas, me lo resume en 3 capítulos, me lo resume en verso, que eso no nos va a servir a ninguno, o a lo mejor a alguno que sí, ¿vale? Me lo resume para poner un post en Twitter, me lo resume para colgarlo en Facebook, porque alguno a lo mejor sois copywriter de la administración pública, entonces para los copywriters de los que estéis gestionando redes sociales, en la administración pública esto es un filón, ¿vale? O sea, porque es que os genera la cadena de chats y de posts que vais a tener que ir publicando durante todo el tiempo para dar una noticia. Entonces, bueno, aquí, como os decíamos, pues resume, que esto pediremos a María también que lo cuelgue en la web, por si os parece interesante el ver el tipo de preguntas que hacemos, ¿verdad? Y no me acuerdo ya si hacíamos alguna pregunta más. Luego... Vale. Aquí estamos hablando de que yo preguntaba en este decreto de qué fecha era, simplemente para saber si me había saltado la fecha del 21 o no, ¿vale? Este decreto fue del 2020, ¿verdad? Vino con el COVID, pero el siguiente, vale, el decreto de estructura de Comunidad de Madrid, que es del 23, el último ha sido de estas últimas elecciones. Este ya no estaba en ese corte. Si esto se lo preguntáis al ChatGPT de Bing, al original, vale, no lo encuentra.
Sin embargo, si se lo preguntáis a este y le decís la URL donde puede encontrar el decreto, que está en Internet, ¿vale? Entonces se salta esa limitación y llega hasta ahí. Con lo que nos ha comentado el compañero del ChatGPT PDF, todavía mucho más fácil, porque es que le paso el documento y todo lo que quiera hacer, pues me lo va trabajando con eso. Y aquí nada más, ¿no? Entonces, aquí este caso era simplemente para una parte de resumen y para mostraros que podemos hacernos saltar ese límite que teníamos de diciembre del 21. El siguiente caso… Imágenes. La de las imágenes, sí. El límite del diciembre del 2021, entiendo que el primer aprendizaje, bueno, pues tiene esa fecha, pero significa que ya no siga aprendiendo la información a partir del 2021. A ver, lo que significa, el ChatGPT funciona, hay como si dijéramos dos tipos de aproximaciones a este tipo de automatismo, el del ChatGPT y el del BART, ¿vale? Entonces, el del ChatGPT lo que hace es que es súper bueno en comunicación y además construye una base de datos del conocimiento analizando a una fecha de corte, se construye un modelo. Si queremos aumentar esa base de datos del conocimiento, pues entonces tienen que reentrenar el modelo aumentando esa parte, ¿vale? Es como que ha construido el modelo foto fija, de alguna manera, y entonces va viendo lo foto fija más lo que tú le puedas ir pasando, de alguna manera, ¿vale? Mientras que el VAR lo que hace es apalancarse en el buscador. Entonces, el VAR no tiene el modelo preestablecido, lo que hace es que tira del buscador y, de alguna manera, pues va cogiendo palabras relevantes y construye, porque también es muy bueno hablando. Por eso, el ChatGPT más o menos te responde siempre de la misma manera, porque tiene la base de datos conocimiento fija, mientras el BART va cambiando. En el caso del ChatGPT de Bing, por mucho que aunque le preguntes te dice que es la versión 3.5 y que no puede saltarse esa limitación temporal, yo en mi uso he visto que hace cosas de la versión 4 y que hay forma de saltarse la limitación temporal. Entonces no tengo claro qué versión es la que es, yo creo que es la 4, ¿vale? Y bueno, es lo que te puedo decir. Sí, BART es el otro sistema, o sea, el ChatGPT, pues sacaron los de OpenAI y luego compró Microsoft, ¿verdad? Y los de Google, que ya sabéis que se quedaron un poco desbancados por la salida de este tema y la compra de Microsoft, pues ya estaban trabajando en otro, que era el BART. ¿Y cuál es la potencia de Google? El buscador. Entonces, en lo que es diferencial es aplicar el tema del buscador en este tipo de algoritmos. Por eso tiene una aproximación un poquito diferente, de alguna manera. Bueno, podéis buscar, es BARD, acabado en D, B-A-R-D. ¿Vale? Hay bastantes, o sea que estos dos son, digamos, los más conocidos y tal, pero hay bastantes sistemas de estas características. Vale, entonces fijaos, aquí yo qué puedo hacer con las imágenes. Yo puedo capturar una imagen. Este también es el de Bing, ¿vale? Puedo capturar una imagen, está torcida, pero me da igual, ¿vale? Una foto, imaginad, es una cosa de Internet. Se la paso y le digo que me la describa y me da una descripción. Y ahora con esa descripción yo puedo rehacer esa descripción y que me pinte esta misma imagen de otro color. O que esta fuente en vez de un piso que me ponga 3 y que me genere esa imagen. Pero ya lo que vi ayer es que le habían pasado una foto de, no me acuerdo si era un mojito o no sé qué tipo de bebida, y básicamente le dijo, descríbeme qué es esto y dame la receta. Vete tú a saber si acertó, porque yo allá no seguí, no me fijé si era un mojito o era un daiquiri o qué era lo que era, ¿no? Pero desde luego el ChatGPT le dio una respuesta. Esto es una bebida y la receta es traca, 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 y aquí tienes ustedes 3 links más para que monten las bebidas. Pero lo que a mí me parece interesante de eso es, en este caso, bueno, pues aparte de que me den esa descripción, por poder decir que me genere imágenes, ¿vale? O sea, lo que está haciendo ella misma es decirle, genérame una imagen con esa misma descripción. Y podríamos pensar que va a generar la misma imagen, ¿no? Pues la respuesta… Después de la publicidad, me ha generado eso. ¿Vale?
Entonces, si os dais cuenta, lo que está haciendo es traducciones de lenguaje, de una imagen a un texto, de un texto le he metido no sé qué, el texto lo vuelve a traducir a imagen, pero a la hora de las personas que trabajáis con el diseño gráfico o que queréis decirle a un diseñador más o menos lo que queréis, ya no tenéis que ir con un texto que es que al final es complicado de decir, es que al final vais con una maqueta de lo que queréis decir de alguna manera, ¿no? E incluso basándose de algo que os ha gustado especialmente. Yo recuerdo todavía cuando sacamos el portal de transparencia a la Comunidad de Madrid que me costó explicar que el color que quería para el portal era el de la manzanita de Apple, ¿verdad? Porque no era capaz de explicarle al diseñador gráfico que quería aquel color y las transparencias, ¿vale? Entonces estuvimos como 15 días hasta que dimos con la maqueta. Entonces, algo de este estilo, la verdad es que puede ayudar a expresar a la otra persona lo que tú quieres hacer, ¿no? Otra cosa, lo podéis llevar en una... Imagínate una persona invidente que haga una foto de donde está y le hace una descripción de lo que tiene delante. O sea, es que los casos de uso son ilimitados. Se me acaba de ocurrir esto. Pues ese es muy bueno también. ¿Vale? Entonces este es el de la imagen, más o menos, ¿no? Que tú puedes coger una imagen, que te lo baje a descripción, cambiar la descripción, que te genere la imagen, o directamente, imaginaos, yo estaba haciendo el curso este que he hecho ahora y el que hemos dado esta mañana, la exposición que hemos dado esta mañana, y vamos montando los capítulos, es genérame una imagen que represente esto, genérame una imagen que represente esto, genérame una imagen que represente esto. ¿Acertaba a la primera? No, me iba dando imágenes y entonces yo iba cualificando, ¿no? Pues píntalo de azul, sí. Perdón, gracias. Píntalo de azul, píntalo de rojo o métele un más tétrico. O sea, me ha hecho unas para los de esta mañana que parecía, vamos, Darth Vader, ¿vale? O sea, que daba un miedo que digo, hombre, esa imagen no, que les voy a asustar, ¿vale? Pues venga, vamos a por otro caso de uso. El 3. El 3, ¿no? Uy, digo, estoy hablando yo. Correcto. Vale. Bueno, nos puede ayudar, como os decíamos, como tarea simple, nos puede ayudar a escribir correos o a contestar correos, ¿vale? Aquí, bueno, pues nos hemos puesto la gorra de jefe y lo que queríamos hacer era proponer una redacción de correo electrónico para comunicar a nuestro equipo que vamos a desplegar un soporte para la decisión basada en datos porque queremos constituirnos como una aplicación data-driven, ¿no? Y entonces, pues con esos poquitos de datos, bueno, pues aquí tienes el posible borrador. Es más, ese posible borrador podría ser una plantilla con nombre y una serie de datos que luego podríamos automatizar sobre una base de datos para generar N correos, ¿verdad? N correos y limpiarlos. Bueno, pues tenemos un correo para empezar a enviar o para sacarlo y retocarlo un poco y dejarlo a nuestro gusto. O entonces vas y lo ves con tu gorra de jefe y dices que no, que yo tengo más cercanía con el equipo que esto y yo no quiero este correo tan formal y voy a decir que vale, que la información está bien, pero que un tono más cercano con el por favor y el gracias, ¿verdad? Y algo que enganche a las personas en y te genera otro texto distinto, ¿vale? Que puede ser este, ¿vale? Ahora imaginaos, bueno, este sigue siendo el del equipo. En cuanto todavía más cercano, una tercera versión y te genera pues una tercera versión más cercana. O sea, tú le vas diciendo de lo que te ha enseñado qué es lo que quieres cambiar. Y al final te queda una cosa que más o menos te encaja. Y ya con esa, si quieres, ya la cambias, ya los pequeños detalles de lo que tú le quieres cambiar. Pero entiende tonos, ¿vale? El último caso en este sentido es que hemos recibido una invitación a asistir a un evento y dar una charla sobre un tema en particular y bueno, pues el correo está muy bien escrito, que por cierto el correo de invitación también lo escribió ChatGPT en otro caso que hicimos, ¿verdad? Y entonces pues me llega y entonces lo que yo quiero es que me lo contesten de una forma pues formal, correcta, agradeciendo y bueno, poniendo en valor ese tema. Bueno, pues te suelta el correo. Pero yo podría haber imaginaos que el que me invita es un amigo mío que lo que ha hecho es levantar 200 correos a 200 ponentes y a mí, en vez de llamarme por teléfono, me ha escrito un correo. Y yo no le quiero escribir un correo formal y le digo, vamos a ver, dile que voy a ir, pero gástale una bromita al final de que con una llamada hubiera bastado, ¿vale? Y entonces, pues bueno, me escribe el correo y la bromita. Por cierto, ¿no te pareció un poco excesivo mandarme un correo tan formal para invitarme? Con la amistad que nos une, una simple llamada hubiera bastado. No te pongas tan serio, hombre.
¿Vale? Entonces, ahí hay que dar instrucciones, claro, de gratis no lo hace, pero vamos, el correo a lo mejor a ti te tarda 5 minutos y el hacerlo de esta manera, en uno lo tienes preparado y luego ya lo retocas y para adelante que va, ¿vale? O sea, ya no se os van a quedar correos sin contestar, que yo tengo 1000. Esos correos que los tenéis ahí en la bandeja de entrada y los dejas ahí diciendo, jolín, para contestar a este, pues esto lo que te ayuda es a no empezar con un documento en blanco. Ya ese momento de arrancar ya lo tienes. ¿Vale? Tira tú hasta alguno de los tuyos. Vale. El siguiente pues, tiene que ver con algo que yo he utilizado hace poco, que ha sido impartir un curso sobre transformación digital. ¿Sí? Bueno, es que como estáis contando esto, si quieres os comparto una anécdota que escuché la semana pasada en las noticias, que bueno, pues que estaba la inteligencia artificial intentando entrar en una página web que veían el captcha que marca los semáforos. Y como no sabía, contactó con una persona que le ayudase a decir cuadraditos tenía semáforos. Y la otra persona pues dijo, vale, te ayudo, pero ¿qué te pasa? No lo puedes hacer tú. Y dice, no, es que tengo una discapacidad visual. Qué bueno. Claro. Bueno, pues yo tenía que preparar un curso y la verdad es que si lo llegas a ver antes me lo hubiera ahorrado, pero básicamente yo ya tenía hecho el diagrama y un poco la planificación y le dije, voy a ver qué me diría la inteligencia artificial. Entonces le detallé, ¿no? O sea, yo no soy como Conchi, yo le hablo más de manera directiva, tenía poco tiempo, iba al grano. ¿Me podrías generar una propuesta de contenidos para un curso de transformación digital con los siguientes temas? Digo, son 20 horas y más o menos del tema 1 al 4 quiero que sea el 40% del tiempo y el 5 y el 6 el 60% del tiempo. Y entonces, bueno, o sea, si lo metéis, o sea, me hizo una propuesta que dije, joder, digo, yo no lo hubiera hecho mejor, de hecho no lo hice mejor. Lo hice parecido, pero no lo hice mejor. Luego habría algunas cosas que tendría que quitar, porque al final, pues tú puedes quererlo contar de una manera o quieres transmitir un determinado mensaje y entonces, pues lo vas tuneando, ¿no? Pero otra cosa muy interesante de esto es que cuando me respondió, dije, vale, sobre esta parte final, que hablaba de casos prácticos, digo, quiero, como sé que en los asistentes del curso hay gente que tiene que ver con la salud, con la educación y el mundo de las emergencias, y dije, ponme casos de uso que vayan encaminados a esos 3 ámbitos. Entonces, pues, básicamente lo que hace la IA es darte, pues, 3 posibilidades con esos 3 ámbitos. Fijaros que lo que hace el chat GPT, el chat de Bing, se pone a buscar una serie de contenidos y luego lo que hace es agregarlos. O sea, es como si nosotros fuéramos a Google, hiciéramos la búsqueda y con esa búsqueda compondríamos el mensaje. Pero, claro, tardaríamos bastante más tiempo. No es lo mismo hacer todo ese proceso de manera artesanal que de una manera ágil y facilitada por la IA, ¿no? Y ya, por último, como decía antes Conchi, le puedo decir, bien, vamos a preparar algunas preguntas para la autoevaluación. Genera, por favor, una pregunta tipo test sobre los casos de uso, multirespuesta, con una sola opción válida. Pues ahí tenéis un poco el planteamiento de ese primer planteamiento. Luego, como no nos gusta, pues le pedimos otra opción. Ahí le tenemos que decir por qué no nos gusta, para que te genere una válida. Básicamente es que nos dio una pregunta respecto a un caso de uso que no habíamos contemplado, que era en relación a la agricultura, y habíamos pedido casos de uso de sanidad, educación y políticas sociales. Entonces, cuando dijimos, mira, no nos gusta porque no son sobre los casos de uso que hemos montado, entonces ya nos dio un caso de uso bueno, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Si queréis, podemos cerrar con el caso de uso de preguntarle a qué nos puede ayudar, ya sea a nivel individual o sea a nivel... Porque ahí os va a dar pistas, si vosotros escribís qué es lo que hacéis de cotidiano, os va a dar pistas de en qué cosas en concreto os puede ayudar. Y ahí os diría que utilicéis en este caso mejor el chat original que el chat de Bing, ¿vale? Sí.
al usuario interno. Nosotros somos una compañía pública de la Comunidad de Madrid y que damos soluciones de informática, de comunicaciones, soluciones digitales a los empleados públicos. Entonces, nosotros el contact center es hacia los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Lo que queremos utilizar, lo que todavía no lo utilizamos, es que nos gustaría montar ese espacio privado de la Comunidad de Madrid donde depositar pues, una serie de argumentarios de todo el uso de nuestros recursos digitales, manuales de usuario, descripciones, etcétera, para cuando en un primer momento se acercase a nosotros un usuario, a la gente que atiende a esa persona, ese agente pudiera acceder a esa base de datos de conocimiento y tratar de dar opciones de cosas que podría probar el usuario para resolver su problemática. Si el agente viese que el problema requiere una actuación dentro, ¿verdad?, de la infraestructura, pues ahí ya lo haríamos de otra manera. Y en una segunda fase lo que nos gustaría sería desplegar un autoservicio a ese usuario final, de forma que pudiese estar atendido por ese chatbot, que no sería marque el 1, marque el 2, marque el 28, sino que entendiera muy bien lo que le está pasando a la persona, ¿verdad? Y que pudiera sugerirle las acciones básicas antes de entrar en un agente. A ver, si quieres que te dé una respuesta mucho más pragmática y mucho más aplicable, nosotros, por ejemplo, como decía antes Conchi, esta herramienta nos ayuda a mejorar la comunicación. Y gran parte de lo que hacemos desde el servicio nuestro es comunicarlos con el usuario. Entonces, cuando un usuario nos pone una queja, yo puedo coger y darle una respuesta estándar, que es lo que hacemos ahora, y yo lo que quiero es que esa respuesta estándar se la doy al ChatGPT y le digo, primero le podría decir, oye, ¿qué entiendes con este mensaje? Para ver cuál es el impacto que está causando mi comunicación de cara al usuario. O le puedo decir, prepárame una redacción que sea más cercana, donde le pida disculpas. O sea, ahí depende un poco del enfoque que tú quieras seguir. Pero básicamente se trata de que te ayude a redactar lo que tú estás redactando de manera diaria. O, por ejemplo, tenemos una incidencia o estamos teniendo un problema que el otro día se nos planteaba, ¿no? Un proyecto que no está yendo bien y queremos comunicar al usuario una determinada circunstancia. Pues le dices, soy una organización de servicios TIC, estamos haciendo el despliegue de esta solución, las cosas no están yendo bien, entonces queremos enviar un comunicado a los usuarios donde les tranquilicemos por el hecho de que hasta que todas las incidencias no estén resueltas van a poder seguir utilizando el sistema anterior. O sea, aquí es que los casos de uso y las ideas son tantas como personas y como situaciones. Sobre todo porque ¿vale? en el... Pero que lo puedes utilizar como queríamos comentar en este último caso. Es decir, oye, estoy en este rol, tengo esta función en mi empresa, ¿en qué me puedes ayudar? En este caso, además, nos puede dar una homogeneidad, ¿no? Porque nosotros tenemos un contact center de unos 100 agentes, bueno, que se les dan directrices y tomas de decisiones pautadas, pero luego cada persona es un mundo y sobre todo en el mundo del call center sabéis que la rotación es súper alta, ¿no? Entonces, no toda la gente cuando se incorpora, que en este caso no son empleados públicos, desde el primer día dice las cosas y hace las cosas como el resto. Entonces, tener un chat que les pueda dar soporte y apoyo, pues le va a facilitar ser homogéneos desde el primer día. Entonces, en ese sentido, tiene, en nuestra opinión, bastante utilidad. Luego querríamos mezclarlo también con aplicar aprendizaje automático para predecir incidencias y resolución de las incidencias, que ya no sería ChatGPT, ya es aplicar inteligencia artificial contra el montón de datos que tenemos históricos, digamos, en el contact center. Pero bueno, paso a paso y peldaño a peldaño, ¿vale? Entonces, bueno, queríamos el caso que veis aquí es un caso, es mi caso, ¿no? Es decir, soy el director de atención al cliente de una empresa de servicios TIC a miles de empleados públicos de una administración regional. ¿Cómo podrías ayudar a mi unidad y en mi rol de director? Fijaros que le estoy diciendo lo que hago, tampoco le estoy diciendo de esta empresa o de la Comunidad de Madrid, o un poco también por tener un lenguaje donde no me identifique de una manera explícita, pero sí de una manera suficientemente detallada como para que me dé lo que espero, ¿no? Pues entonces, fijaros que yo cuando veo esta respuesta me puede ayudar en la mejora de problemas técnicos, en la capacitación y el desarrollo de los agentes, en la gestión de incidentes y solicitudes.
O sea, todo lo que es el negocio que hacemos en nuestra unidad. Comunicación y retroalimentación, mejora Nosotros, perdona, no le hemos explicado el negocio. Este es un conocimiento innato, de su modelo de conocimiento. Es que al final, bueno, a mí vale, hay que unirse porque no se puede luchar contra él y hay que unirse y coger lo bueno y aplicarlo, ¿no? Pero es como si viniera una apisonadora que va a empezar por encima y a ver cómo acabo planchado o sin planchar, ¿no? Porque es que al final tú dices, yo no podría haberlo hecho mejor. Fíjate, eso que has hecho antes. Sí. Al final se va perfeccionando, no vamos a poder hacerlo mejor. Sí. Viendo la información que otra cosa son los fake que has dicho no sé si ahora o esta mañana, ¿no? Que a ver qué pasa, pero corremos el riesgo de confiar profesionalmente en las respuestas que nos está dando. Yo creo que tenemos que cuidar eso, vamos. Es difícil porque sí. necesita tanto trabajo y tal que hay que cuestionar. O sea, yo creo que siempre está la responsabilidad de cada uno de que los contenidos que te da estén tuyos. validados por ti. O sea, imagínate en el mundo de la salud una máquina que diagnostique por las imágenes médicas y diga, esta persona tiene cáncer con un 85%. Los contenidos son tuyos, pero sin la información que ha manejado para dar esos contenidos, hay contenidos reales y fakes que tú no sabes que son fakes. Por eso, cuando lo que te está dando son ideas, cuando te están dando ideas, pues todas valen y tú las analizas, las contrastas y las pones. Cuando te están dando información fidedigna, tienes que datos, enlaces, documentos, tienes que asegurarte de que esos documentos existen, ¿verdad? Y que se interpretan de forma correcta. Pero es que imagínate que no tuvieras al ChatGPT, ¿qué es lo que harías? Como decía Juanra, irías a todos esos documentos, te los tendrías que leer de cabo a rabo, cogerías 100 documentos y verías que de los 100, 10 solo son relevantes y ya sobre eso harías lo mismo. Sí, el de Bing sí, el de Bing te da las fuentes. El de Vinci. Por eso os decía que para temas más creativos a mí me gusta más utilizar el original, mientras que en el de Bing, cuando yo quiero montar un informe que tiene que estar respaldado con datos, me gusta contrastar las fuentes de alguna manera. Es buena. No vas a contestar lo mismo, porque va a variar de la pregunta que tú le hagas. Te quiero decir que si hacemos una pregunta vacía o una pregunta muy general, la conclusión que te vaya a dar no va a ser buena, va a ser una primera aproximación y la irás bajando. Posiblemente tú te quedas satisfecho cuando haces una serie de preguntas que de verdad atiendes a tu necesidad. Y eso solo lo conoces tú, no lo conozco yo. Efectivamente, si tú y yo preguntamos exactamente lo mismo, posiblemente nos dé la misma cosa. Es como si dijéramos que si tú y yo nos ponemos a hacer el informe de lo que sea a la vez y tuviéramos en la cabeza los mismos conocimientos y tuviésemos la misma personalidad, nos saldría el mismo informe, pero es que eso es prácticamente imposible. Falta la creatividad, de claves y barreras de la aplicación, ¿no? De toda la tecnología, a la administración pública. Sí. Se le pregunta a ver cómo solucionaría todas estas barreras que nos da, seguramente te da ideas y te va a dar ideas. Por eso esta pregunta de ¿en qué me puedes ayudar? O si vosotros entráis en los problemas cotidianos sobre los que habéis reflexionado y queréis que os aporte nueva información y hacerle la pregunta, siempre que no comprometáis datos, pues os va a dar otra fuente, como si lo comentaras con otro colega o lo comentases con otra administración. Bueno, pues tenéis otra fuente para contrastar. Por aquí querías... Sí. Lo que está diciendo, yo veo claramente que el conocimiento Sí. y el razonamiento lo tiene que poner el usuario. Entonces, tú has dado la clave antes cuando has dicho lo del médico, que el médico va a decir que bueno, te voy a dar diagnósticos y unas pruebas previas. Entonces yo creo, perdóname la expresión, pero yo creo que utilizarla sin un conocimiento, sin un conocimiento profundo, hacer preguntas mucho más técnicas o cualificadas, yo creo que podría llegar a ser hasta usado. ¿No? O sea, una herramienta de ayuda, pero a mí no se me va a ocurrir preguntarle sobre cómo se diseña un puente y darlo por válido si no sé ningún arquitecto.
Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Por eso cuando os hablaba de lo que es la estructura del PRON respuesta a entrenamiento, ¿verdad? Yo decía, vale, vamos a cualificar el PRON para que nos dé respuesta exactamente a lo que queremos preguntar. Pero luego la respuesta, vamos a revisar esa respuesta, vamos a contrastar la respuesta. No es lo mismo que me dé ideas creativas que luego yo voy a trabajar a que me dé razones profundas ante determinadas cosas, ¿no? Si yo esas razones profundas las voy a utilizar para algo con impacto, hombre, pues yo quiero pensar que confío en la responsabilidad de las personas, ¿vale? Entonces, bueno, hay algún irresponsable por ahí suelto, pero 1 o 2 voy a querer pensar, ¿no? Y creo que no estén en puestos donde puedan hacer mucho daño, a ver si es cierto. Pero bueno, en esto que estamos comentando es tan importante hacer una buena pregunta como hacer una buena repregunta, como si esos datos que yo estoy haciendo míos van a tener un impacto, contrastar esas fuentes, tener criterio en lo que estoy diciendo y no ser un indocumentado de lo mío, por así decirlo. Entonces, nosotros aquí estamos planteando el uso del ChatGPT para el bien y con criterio y madurez. Perdona, al aprobar un examen contigo, la clave es cómo preguntas a la máquina, qué es lo que preguntas y cómo le preguntas. Bueno, pues la verdad, sí. En un trabajo que tú mandes, ¿no? Lo que te quiero decir es que, como decía antes la compañera, los contenidos que monto y los exámenes que monto, no solo por el por favor y el hasta luego, no sé por qué, van impregnados de parte de por dónde guío la docencia, ¿vale? O sea, en ese sentido lo que yo veo es que hago los contenidos, los test o lo que sea, de una manera mucho más rápida, pero no son distintos a cuando los generaba sin el ChatGPT. Cuando te contestaban con cortapegas, antiguamente, esto es lo mismo, más ilustrado. Bueno, es algo diferente en el sentido de que las asignaturas que yo imparto, que no son teóricas, son ingenierías, ¿verdad? Y son desarrollos de alguna manera. Entonces, fijaos que aquí podrían pedirle al ChatGPT, hazme este desarrollo y posiblemente le harían un desarrollo bastante fino. Pero es que, bueno, yo además de pedirles, en este caso, hazme este desarrollo, lo que le pido es razonable el desarrollo, dame tal, hazme un vídeo explicando. O sea, que quiero decir que aprueba mucha gente, tengo que reconocer que aprueba mucha gente, pero ni con mucho son todas las personas. Entonces, yo creo o quiero pensar, estoy convencida de que los contenidos que fabrico con ChatGPT llevan mi esencia, sea una esencia pequeña o grande, o sea, que soy una pulguita, ¿vale? O sea, en ese sentido. O sea, no es, lo que hace es acelerar mi trabajo, permitirme acelerar el trabajo, de alguna manera. No es un contenido pienso yo, no es un contenido ni de peor calidad ni que aprendan menos los chavales con esas consideraciones. Pero revisar esto que me dices, o sea, porque lo mismo estoy haciendo unos contenidos y unos exámenes que me los están contestando los chavales con una máquina. Yo creo que no, pero bueno, podría ser. Seguro. Es más, yo ayudo a la mayor a hacer entrevistas de trabajo, ¿vale? O sea, que te quiero decir que esto tiene, vamos, esto es infinito, los casos de donde los puedes aplicar. Pero lo que quiero decir es que, en mi opinión, no vale con decir yo no lo voy a utilizar. O sea, yo, si me permitís hacer una analogía, me imagino que ahora nadie concibe a personas que no sepan utilizar Google para buscar cosas. Pues yo creo que en unos años o en meses, no sé decir la unidad temporal, el que no sepa utilizar esto es como si hoy por hoy no supiéramos utilizar Google para buscar. Esto te potencia y el que dirige eres tú. Esa es la esencia y el valor añadido lo das tú. Lo que pasa es que tienes una herramienta que te ayuda al propósito que tú persigues. Una última pregunta, perdón por mi desconocimiento. El chat de WhatsApp, que se llama Lucía, que me lo pasó el chat GPT de WhatsApp, ¿ese va contra alguno de estos? Yo personalmente no lo conozco, pero me quedo con el nombre para... Lucía con Z. Con Z y es Ma- a mí me lo pasaron y yo lo tengo en el WhatsApp, no lo utilizo, ¿eh? Pero es una aplicación adicional, es una app. Ah, es un chat con... Ah, vale, es un chat con... Vale. Ah, pues mira, otro para el club. Y se llama Lucía, y esto se pega. Y me lo han pasado como una herramienta, pero digo, no sé, ¿pensará contra alguno de estos? ¿Será otra herramienta que ha salido?
Eso pues, que dices es posible, o sea, porque lo único que le han abierto, o sea, podría ser que le hubieran abierto al BART o al ChatGPT o a alguno de otros un canal hacia el WhatsApp, que eso es una integración técnica sencilla, ¿vale? Pero yo personalmente no tengo información sobre Yo eso. siendo de Facebook, porque WhatsApp es Facebook, me atrevería a decir que tienen su propia tecnología, por diferenciarse del resto. Pero vamos, es una suposición. Hay bastantes. Que os decía que lamentablemente os vamos a tener que dejar Sí. porque, bueno, pues yo tengo clase y él tiene otro compromiso, pero simplemente y en 5 minutos os voy a pedir 2 cosas. Primero, si queréis alguno hacer una reflexión adicional a lo que habéis estado reflexionando, si alguien quiere. Segundo, lo que os voy a pedir en esta presentación al final hay 2 slides últimas, una donde se os invita a preguntaros si esto es útil para vosotros, ¿verdad? Y la segunda pregunta es ¿en qué es útil para vosotros? Entonces yo os pediría, si me hacéis el favor, el lunes, cuando estéis más tranquilos, después del evento y demás, ¿verdad?, que le dediquéis a esto 10 minutitos y simplemente reflexionéis si estos casos que hemos visto aquí y que os vamos a colgar la presentación, ¿verdad?, alguno de ellos os ha iluminado el uso donde para vosotros podría ser útil, ¿vale? Y en ese caso, incluso una buenísima pregunta es entrar en el ChatGPT, escribir de una forma genérica a qué os dedicáis y que os sugiera en qué os puede ayudar. Con eso, lo que yo sugiero, si lo que os cuenta resuena, ¿verdad?, pues que empecéis a utilizarlo por cosas muy pequeñas, ¿vale? Y en paralelo a eso, aquí tenemos a Miguel, pero sí que lo que os comentaba, que es posible que montemos desde ICIP pues alguna serie de webinars, si es que estáis interesados en discutir algunos casos de uso, que incluso podrían ser webinars, ¿no?, no presenciales, y poder trabajar con alguno de vuestros casos de uso o poder trabajar con algunas de las limitaciones, o sea, de alguna manera trabajar con vuestra necesidad de alguna manera y enriquecer estos casos de uso que lo que os hemos pretendido dar es dónde lo usamos nosotros, porque de verdad creemos que es súper útil. Y sería estupendo que nos dijerais dónde lo usáis vosotros, porque seguro que podemos aprender un montón, ¿eh? O sea, que desde ese punto de vista… Yo añadiría otra reflexión, y es, en esta tecnología, y en muchas otras, pero en esta más que en otras, yo creo, no podemos esperar a que haya gente experta para difundirlo. Es decir, es una tecnología que cuanto antes se comparta y antes de manera colaborativa la utilicemos y lo intercambiemos entre todos, de una manera más rápida, seremos capaces de no ir muy por detrás, ¿vale? Porque es que si algo tiene la transformación digital es que vamos muy por detrás porque no somos capaces de asumir todas las tecnologías que tenemos. Entonces, cuanto antes la experimentemos y antes la difundamos, de una manera más rápida conseguiremos que esto nos ayude como sociedad y como administración pública.